Tenemos el placer, como siempre, de presentar al politólogo Álvaro Olmedo, que está junto a nosotros. Álvaro, un placer. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, gracias. Muy amable. Bueno, hoy el disparador es a través de una pregunta, ¿no? Y es si el previaje es un plan, tiene que ver con combinar distintas miradas sobre la presencia del Estado. ¿Es así? Sí, efectivamente, podríamos preguntarnos esto, y todos sabemos cómo es el previaje. Contra la presentación de la factura que se ha hecho en el sector de turismo, el Estado reintegra un 50% en términos reales y un 70% inclusive para los jubilados. Esto parece bastante simple de entender en términos matemáticos, en términos numéricos. Sin embargo, hay que decir que es la política de turismo más importante de la historia de la Argentina y que involucra a muchos sectores. Para que nos demos una idea de la dimensión, solamente en esta edición, en la quinta, el impacto que ha tenido en las provincias del norte es de 160.000 beneficiarios. Es una cifra realmente muy importante y esto se extiende además a todo el país y está impactando definitivamente sobre amplios sectores de la industria y del servicio del turismo que están muy vinculados. Por ejemplo, la hotelería, los hospedajes, los restaurantes, los bares, las artes y las artesanías, el deporte y la cultura. Es decir, hay una serie casi infinita que integra esta red a través de la cual se va beneficiando y se va esparciendo este beneficio. Ahora bien, podríamos preguntarnos por qué el Estado realiza esta inversión de 13.000 millones de pesos, que hoy con esta quinta edición llega a la suma de 7 millones de beneficiarios. Es decir, es una cifra alta y muy importante. El Estado lo hace básicamente por tres razones. La primera de ellas es porque no hay posibilidades de evitar no hay posibilidades de evitar o de propiciar la fuga de divisas, porque la Argentina tiene serios compromisos con el Fondo Monetario Internacional y todos los dólares que logra recaudar los tiene que cuidar mucho. Entonces lo que hace, en un primer sentido, es propiciar el turismo interno antes que el turismo externo. En segundo lugar, tiene que ver con lo que antes apuntábamos, es decir, dinamizar un sector que tiene un alto impacto multiplicador de la economía. Claro. Y en tercer lugar, y muy importante, es para poner en ejercicio efectivo el consumo o el beneficio para que determinados sectores de la Argentina, nos estamos refiriendo fundamentalmente a sectores medios, puedan gozar de los paisajes, de las distintas culturas que tiene la Argentina. Ahora bien, esto que resulta tan claro cuando hablamos del previaje, se pone un poquito en discusión cuando hablamos de la asignación universal por hijo, por ejemplo, que es exactamente la misma idea, es decir, un Estado presente que frente a una necesidad, que frente a un derecho, en este caso de la alimentación, está presente. Entonces, nos preguntamos por qué en un caso se estigmatiza, por qué en algún caso se habla inclusive de planero y en otro caso se festeja. Bueno, acá claramente hay una creación de sentido, es decir, la subjetividad nos ha hecho creer que en un caso está bien y que en otro caso está mal. Hay que decir que en los dos casos está bien. El Estado, en el mismo sentido que lo hacen los estados noruegos, por ejemplo, o los estados dinamarqueses, o los estados de Suecia o de cualquier otro país nórdico, están presentes porque entienden que hay una necesidad insatisfecha o que hay un derecho que necesita ser cubierto y que necesita ser puesto en ejercicio efectivo. De manera que celebramos
tanto en un caso como en otro, y decimos que esto responde a un Estado presente, a un Estado que quiere apostar para la satisfacción de necesidades básicas y para el ejercicio pleno de los derechos de los argentinos. Ahora, Álvaro, es muy interesante el tema. Cuando se habla de subjetividades, ¿no?, que recién nombrabas, tiene que ver más que nada porque el ataque o el desprecio se hace no al beneficio, sino a los beneficiarios o beneficiarias. Sí, efectivamente, hay toda una estigmatización que de manera sistemática se viene construyendo en la Argentina, poniendo inclusive al desocupado como el culpable. Es decir, el pobre termina siendo el culpable de la pobreza, ¿no? Como si el ser haragán o el ser vago, inclusive para que rápidamente nos entendamos, se tratara de una culpa del propio desocupado. Y lo que no se entiende es que en realidad es un marginado del mercado. Es decir, el mercado del trabajo lo ha marginado, lo ha expulsado, lo ha excluido. Y por supuesto, cuando se generan las políticas laborales de inclusión, estos sectores rápidamente responden. Así lo demuestran todas las investigaciones y los estudios que se han hecho. En la medida que hay un mercado laboral que absorba, que reclame de mano de obra, hay una demanda constante, hay una voluntad de trabajo probada una y otra vez, aún con la asignación universal por hijo en funcionamiento. De manera que no hay que confundir y no hay que estigmatizar de manera constante este tipo de políticas. Este tipo de políticas, como la asignación universal por hijo o como el previaje con un Estado presente, son políticas que hay que celebrar porque significan beneficios concretos para los argentinos. Excelente. Álvaro, como siempre, un placer poder tenerte acá, que lleves adelante este análisis, que estés con el detalle de cada una de estas miradas que son muy importantes, ¿no? Hay que seguir fortaleciendo la mirada sobre la presencia del Estado y sobre la democracia, ni más ni menos. Exactamente, gracias a ustedes. Un placer, Gracias. hasta la próxima.